esta manera. Pregunta, ¿quién fue el creador de los derechos humanos? A ver, ¿quién fue el creador de Ciro el los Grande. derechos humanos? Ciro el Grande. Ciro el Grande, claro, Ciro el Grande. ¿Qué es lo que hizo Ciro el Grande? ¿Mm? Ciro el Dijo que los Grande esclavos creó, sean libres. claro, erradicó la esclavitud, ¿no? Dijo, ya no dejen de ser esclavos, ¿ya? Y ya, Cada uno elija su religión. ¿Mm? ¿Perdón? Y que cada uno elija su religión. Claro, y que cada uno elige su religión, ¿no es cierto? Después de eso, crearon, pues, ¿no? Se crearon las leyes naturales, los romanos, ¿no? Los romanos crearon las leyes naturales. Después ya en la etapa moderna, 1789, por ejemplo, se crearon los derechos naturales, ¿ya? Se crearon los derechos naturales, ¿ya? Entonces, eso es lo que empezamos a establecer, ¿no? Ahora, luego de los derechos naturales ya aparecieron los derechos humanos, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues no se establecen a de los derechos. Así se generaron los derechos. Pero luego aparecieron las tres generaciones, ¿no? Las tres generaciones, ¿cómo se establecieron? En primer lugar, los derechos naturales, luego los derechos sociales y después los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, así surgieron los derechos. Y ahora vamos a hablar acerca de los derechos humanos, ¿no? Las tres generaciones, pero para eso tenemos un video, este video sí es corto, este video sí es cortito, solamente la mitad, ¿no? La mitad de lo que hemos visto hace un ratito, pero ese sí nos va a hablar acerca de las tres generaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Hace un rato hemos visto, ¿no? Hace un rato hemos visto la historia de los derechos, cómo surgieron los derechos humanos. Ahora vamos a ver a la declaración, ¿no? Cómo surgieron los derechos en este video, ¿cierto? En este video ustedes han visto cómo se generaban los derechos. Ahora vamos a hablar de las tres generaciones, pues, ¿ya? Cómo se clasifican los derechos a través de su evolución, ¿ya? La primera generación, ¿no? Le llamaban derechos civiles y políticos, ¿no? Lo de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de tercera generación son los derechos de los pueblos y o de solidaridad, ¿no? Así le llamaron a los derechos humanos, según sus tres generaciones. ¿Ya? Analicemos cada una de ellas, pero me gustaría que ustedes tengan sus libros ahí, listos, preparados, para poder hacer un comentario de lo que yo les voy a ir pidiendo, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos listos? Entonces... Bien, derechos de primera generación, ¿no? Le llaman los derechos civiles y políticos, ¿ya? Estos derechos civiles y políticos, ahí está la manzana de la discordia, ¿no? Los derechos civiles y políticos se establecen o se establecieron ¿en dónde? En Francia, ¿no? Se establecieron en Francia. Luego de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan o no? ¿Mm? Ahí dice sí o no, en tu libro dice sí o no, ¿sí? Claro, Sí. surgieron en Francia. Luego de la Revolución Francesa, ¿en qué año? ¿En qué año? 1789. 1789, ¿no? Ahí se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Pero esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue luego utilizada por la Constitución de los Estados Unidos y luego se ingresó, entró en vigencia el 15 de diciembre de 1791, conjuntamente con otra declaración. Ahí lo dicen ustedes, lo tienen en sus libros. ¿Ah? Se presentaron la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue? Para esto te voy a hacer recordar de que la personaje más importante en eso fue Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, le llaman, ¿no? Olympe de Gouges. ¿Ya?
La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ahí dice en tu libro, ¿no? ¿Sí? ¿Sale en tu libro o no? ¿Sí? ¿Me pueden decir, Taira? ¿Lo dice ahí en tu libro, Taira? Lo estoy buscando, profesor. Ya, ¿dónde está la primera generación? No sé si está... Si lo tienen ahí. Por ejemplo, acá. Aquí está. No, no está en la primera generación, disculpe. Lo dice en la definición. ¿Dónde está la definición? Ya, claro está que en la definición sale Olimpia de Gouges. ¿No? Eso sí, ya se llama Olimpia sí, de Gouges. Faltó la G ahí. Gouges. ¿Ya? Redactó en 1791 la Declaración de los Derechos de las Mujeres y Ciudadanas, ¿no? ¿Ya? ¿Lo tienen ahí? Ya. Así, nosotros en la primera generación, ya, en los derechos de primera generación, a ver. Aquí está. Dice, ¿no? Llamados así por ser los primeros en ser reconocidos. Surge con la Revolución Francesa, con el triunfo de la burguesía sobre el régimen feudal. ¿Ya? La integran los denominados derechos individuales, civiles y políticos. Bueno, son de carácter individual. Toda persona tiene derechos de manera individual, de carácter individual. ¿Ya? Son los relacionados con el individuo y el ejercicio y renovación del poder estatal, ¿no? Expresan las necesidades de libertad e igualdad para defender la propiedad privada capitalista con el triunfo mundial del capitalismo. Son reconocidos como normas también de derecho o de derecho internacional, ¿no? ¿Ya? Pero eso es lo que nosotros debemos a conocer, ¿no? Después habíamos hablado, pues, ¿no? de los derechos, ¿no? A ver, voy a tenerlo acá. El derecho a la vida, a la integridad física, psicológica o mental. ¿No? Tenemos la libertad de opinión, la libertad de conciencia y de religión, la libertad de tránsito. Tenemos los derechos políticos en el aspecto de elegir y ser elegido. ¿Ya? También tenemos a la nacionalidad, el derecho a la nacionalidad, ¿no? Esos son los derechos que nosotros vamos a reconocer como personas. Ahí en tu libro figuran más derechos, ¿sí o no? A ver, por ejemplo, Adrián, ¿no me puedes nombrar uno de tus derechos que ves ahí en tu libro? Profesor, disculpe. ¿Me puedes leer uno de los derechos que está en tu libro? Un momento. Ay, 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 no me digas que recién está buscándolo, Adrianito. Oh, cáchenme. ¿No? A ver, Edgar. Derecho a la seguridad personal y legítima defensa. Derecho a la Ah, libertad. Derecho a la libre circulación y residencia. Derecho a la igualdad ante la ley. exacto, muy bien, Edgar. Y hay varios derechos ahí que ustedes pueden encontrar en sus libros que nos hablan acerca de los derechos individuales. Son derechos, todos esos son derechos individuales. ¿Ya? Luego tenemos a los derechos de segunda generación, los llamados económicos, sociales y culturales. ¿Ya? Okay. Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos reconocidos dentro del sistema social. Estos aparecieron después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Se analizaron los derechos de orden, de orden social y que son de carácter colectivo, ¿ya?
¿Por qué dice que son de carácter colectivo? Porque estos surgieron dentro de la sociedad como parte importante dentro de lo que es el Estado promoviendo los derechos de las personas. ¿Ya? A eso nosotros le consideramos como derechos colectivos. ¿Ya? ¿Qué tipo de derechos conocemos? A ver, vamos, ¿quién me nombra? ¿Quién nombra? Vamos, vamos. ¿Quién empieza? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Ahí está, Taira. A ver, vamos, Taira. Derecho al trabajo, a la alimentación de la jornada laboral de 6 y 6 horas, de 8 horas a 6 horas. Muy bien, Taira. Excelente. A ver, Leandro. Al descanso. El derecho al descanso. Claro. ¿Qué más? A ver, Blair. Derecho a la seguridad e higiene en el La trabajo. seguridad. Ah, ya está. Muy bien. Seguridad laboral, ¿no? Excelente. A ver, Alessandra. Derecho a las vacaciones. Derecho a las vacaciones. Muy bien. A ver, Jesús. A ver, Jesús Suárez. Derecho a la educación. El derecho a la educación. Muy bien, Jesús. Adriano. A ver, Adriano. Derecho a una remuneración digna. Una remuneración justa y equitativa, ¿no es cierto? Excelente. Ahí están los derechos, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos a los derechos de tercera generación, aquellos derechos que son llamados también los derechos de los pueblos o de solidaridad. Estos derechos también son de carácter colectivo. ¿Ya? Estos derechos de carácter colectivo se establece, pues, ¿no?, en bienestar de varias naciones. ¿Ok? La unificación de las naciones. Se formó después de la Segunda Guerra Mundial con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948. ¿Ya? ¿Qué derechos podemos reconocer? ¿Qué derechos podemos reconocer? A ver, vamos, Blair, empezamos. Derecho a la paz. Derecho a la paz, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Edgar. Derecho al desarrollo. Derecho al desarrollo, muy bien. Leandro. Derecho a la libre determinación de los pueblos. Excelente, derecho a la libre determinación de los pueblos. Luana. Derecho a la protección del medio ambiente. A la protección del medio ambiente, muy bien. ¿Hay otro más o no? Adrián, ¿no hay otro más por ahí o no? Derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Excelente, muy bien. Muy bien, chicos. A ver. ¿Está? Y ahora vamos a hablar rapidito nomás acerca de los instrumentos que se crearon internacionalmente para proteger estos derechos. ¿Ya? ¿Qué instrumentos internacionales se utilizaron para proteger los derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la norma más importante, el documento más importante de protección de los derechos. ¿Ya? Es el primer proyecto de la declaración que fue propuesto en septiembre de 1948 y más de 50 Estados miembros participaron en la redacción final el día 10 de diciembre de 1948. ¿Ya? Realizados por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, reunidas en París, Francia, ¿no? Cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consta de ¿cuántos artículos? 30 artículos tiene, profesor. ¡Wow! Sí, ustedes lo tienen, ¿sí o no? ¿Ustedes tienen ahí la Declaración Universal o no? Sí, profe, en mi cuaderno está. Ahí en el empaste, el final, ¿no? Ahí está tu cuaderno. O sea, ¿está o no está? A ver, pueden buscarlo, mío. ¿Pueden buscar ustedes por ahí la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
Creo que no está, profesor. ¿No está en su cuaderno, al último, el cuaderno final? ¿No está? No está, profesor. Oh, no puede ser. Ya, a ver, yo les voy a compartir entonces. A ver. A ver, a ver. Ya, aquí está. Ahorita, justo ahorita les estoy mandando a ustedes la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí por mensaje de texto, ahorita les estoy mandando. ¿Pueden bajarlo o no? A ver, ¿pueden avisar, por favor, si ya lo pueden ver? ¿Pueden visualizar este mensaje ahorita? Ya lo tengo, profesor. ¿Cómo no lo escuché? Ya lo tengo. ¿Ya la tienes? Ahí está, muy bien. Listo, entonces ya los que no tienen su declaración ahí lo pueden bajar, es un formato Word, ¿no? Para que puedan ustedes bajarse la información y la puedan tener ahí leyendo, ¿no? Lo puedes ir leyendo, ¿no? ¿Ya? Otro importante instrumento internacional es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue aprobada en 1948 y consagra esto en los derechos civiles políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ya? Entre los derechos que incluye se encuentran el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad personal, a la igualdad ante la ley y la honra y la buena reputación, ¿no es cierto? Luego son considerados como los derechos presentados por la Declaración Americana de los Derechos Humanos, ¿no? De derechos y deberes del hombre. ¿Ya? Luego tenemos aquí a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Profesora, ¿esta convención cómo le llamamos? ¿Cómo se le llama? Se le llama el Pacto de San José. Así se le llama, el Pacto de San José. Es un importante documento, ya conocido como Pacto de San José, que fue aprobado en 1969, ya en la Conferencia Intergubernamental de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ya, pero luego entró en vigor en 1978, luego de recibir las certificaciones requeridas para su funcionamiento. ¿Ya? Este pacto fue creado como garantía para poder defender los derechos civiles y políticos, ¿ya? Los derechos civiles y políticos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos. Una vez más, nos vamos a reunir, sí, una vez más, ya con esto ya vamos a culminar. Me falta solamente analizar las dos instituciones que defienden los derechos humanos, ¿sí? ¿Les parece si salimos nuevamente